que era muy, muy sencillo. Y vean ustedes por qué elegí esta forma de marcar las corrientes. Elegí esa forma de marcar las corrientes porque miren cómo me quedan acá. Me queda que fácilmente identificable la corriente IRS está relacionada con la tensión URS. Y las corrientes IST y así sucesivamente, ¿ven? Coinciden con la secuencia de fase. Bueno, calculemos estos valores. Dijimos que URS son 120 grados, dividido 5,45. Acá es 110 dividido UST, dijimos que era 0 grados. Acá 5,45. Y acá también 110 grados y menos 120 dividido 5 ángulo 45. Bueno, vamos a poner las unidades, volt, ohm, ohm, y ya les paso cuánto da esto, porque esto, ¿cuánto va a dar? Esto va a dar 22 amperes, ¿no es cierto? Pero con ángulo 75. Bien, y estos serían amperes. Acá también voy a tener 22, pero el ángulo va a ser menos 45. Y aquí voy a tener 22 amperes y el ángulo va a ser 100. Bueno, hagamos la diferencia. Sería menos 120, sería menos, bueno, menos 165. Esta corriente que está acá, este es un signo menos. También esta corriente, vamos a ponerlo, ITR, se puede calcular como, vamos a ponerlo, ITR igual a UTR dividido Z, y en lugar de menos 120 pongo el ángulo de fase de 240. No nos olvidemos que es esta que está acá. Esta es UTR, que podría ser 110 ángulo menos 120 o 110 ángulo 240. Bueno, dividido lo mismo, y va a dar lo mismo, lo que va a cambiar es el ángulo que va a ser el mismo. En lugar de ser menos 165, va a tener un valor distinto, ¿no? Que sería esto dividido 5 ángulo 45, y entonces quedaría 22, estos son amperes, 22 con ángulo 195 quedaría acá. Amper. O sea, cualquiera de las dos maneras
es válida para el cálculo. Y acá tenemos las tres corrientes que son de fase, aplicando directamente ley de Ohm. Y como ustedes ya vislumbran, ahora va a aparecer Kirchhoff, que nos dará la clave para calcular estas corrientes, porque a mí me piden calcular esto. Pero necesariamente, como se encaró el ejercicio, bueno, vamos a tener que usar Kirchhoff porque ya conocemos estas corrientes que están acá. Estas corrientes que están acá las acabamos de calcular y recuerden que siempre en forma cíclica. Las corrientes las dibujo en el sentido que les di yo o sentido contrario, pero cíclicas. Bueno, entonces tenemos que aplicar en cada uno de los nodos, que yo les puse acá, nodo R, nodo T y nodo S, la primera ley de Kirchhoff. Entonces, vamos y ponemos que para calcular las corrientes de línea, y que ahora las anoto, que son IR, IS e IT, usamos la primera ley de Kirchhoff. Bien, entonces vamos y ponemos. Pero se acuerdan lo que decimos siempre, ¿no? Que nosotros tenemos que tener en cuenta usar una regla de signos. Siempre con Kirchhoff usamos una regla de signos. Entonces, la regla que voy a usar yo es de que las corrientes que entran, como ser esta, para mí va a ser positiva. Por lo tanto, en el nodo R, ¿cuántas corrientes tengo? Tengo IR, entonces ponemos nodo R, está IR, después está IRS y la última RT. Vamos a ver. RS, RT. Perdón, TR. IRS y TR. Igual a 0. Y las que entran son IR y TR. Las que entran son IR está entrando, como está dibujada, IRS está saliendo y esta está entrando al nodo R. Si está entrando al nodo R, positiva. Vamos acá. Positivo, negativo. Bueno,
Entonces, IR va a ser igual a IRS menos ITR. Pero vean acá una cosa. Acá esto. Y el menos. ITR. Esto que está acá, yo lo puedo escribir como IRS más IRT. ¿Se entendió lo que se hizo acá? ¿Mm? La inversión del vector. Y la nomenclatura me sirve para poder escribir, y yo me doy cuenta que es este vector que está dado vuelta. Bien. Perfecto. Vamos a hacer las cuentas acá. Vamos a poner de nuevo que IR es IRS menos ITR. Entonces, tenemos que hacer 22 con ángulo de 75 menos 22 con ángulo de 195 grados. Bueno, tengo el resultado, y el resultado es 38,1 ángulo 45 grados. Ampere. Bueno, acá vemos de que la corriente, esta corriente, es mayor a esta corriente que está acá. ¿Y en qué relación? Vamos a ver en qué relación. Vamos a poner todas las corrientes. Vamos a hacer el nodo B. Nodo vamos a hacer nodo S. Nodo S, de nuevo, tengo IS entrando, IST saliendo, IRS entrando. Entonces, IRS va a ser positiva y IS va a ser positiva. Anoto las corrientes, son IS, IRS, IRS y IST. Esto tiene que ser igual a 0. Vamos para acá de nuevo. ¿Cuál era positiva aquí? Positiva era IRS e IS. Entonces, IS lo vamos a poner como menos IRS más IST. Entonces, IRS era, pongo el signo negativo adelante, ojo, ¿no? Que no es que el módulo es negativo, 22 con ángulo IRS, ¿cuánto daba?
75 más 22, por los módulos son siempre los mismos, y aquí el ángulo era IST menos 45. También tengo el resultado. ¿Cuánto va a dar el módulo? Acá el módulo me dio 38,1. Es un sistema balanceado. Nosotros dijimos que el generador, todas sus tensiones son balanceadas. Todas sus tensiones, ¿qué significa? Que están desplazadas 120 grados, tienen el mismo módulo, y si nosotros sumamos las tres tensiones, la resultante es nula. Eso significa balanceado. La resultante de las tensiones del generador es 0. Por lo tanto, si IR me dio 38,1, IS, el módulo me tiene que dar lo mismo, con otro ángulo de fase, pero me tiene que dar 38,1 y ya les dijo cuánto es el ángulo de fase. Tengo el resultado menos 75. Bien, este era el nodo S. Me falta el nodo T. En el nodo T vamos de nuevo a ver las corrientes. Nodo T y S, nodo T, acá. ST que está aquí, nodo T. Es IT, miren cómo está IT, positiva, IST positiva, IST positiva, IT era positiva y la otra va a tener que ser negativa, para que la suma me dé 0. Vamos a ver cómo se llama la otra. Es ITR y sale, y está saliendo del nodo. 0. Por lo tanto, IT va a ser igual a ITR menos IST. O sea que va a ser ITR, la tenemos por acá, 22 ángulo 195, menos 22, y el ángulo es 45. ¿Cuánto va a tener que dar el módulo? 38,1. Y el ángulo, 165. Bueno, y ahí lo que nos pedía el ejercicio, lo resolvimos. El ejercicio pedía cuánto valía IR, IS y T, y aquí lo tenemos. IR, IS y T, y estos son los valores con sus respectivos ángulos de fase. El ejercicio se podría haber resuelto muy rápidamente si uno no iba con tanto detalle para calcular los ángulos de fase, pero se podría haber dicho que
la corriente IRS, ITR e IST son iguales. Entonces, veamos lo siguiente. Nosotros tenemos tres corrientes de fase, porque las tres impedancias son iguales. Entonces tenemos IRS, el módulo es igual el módulo a IST y es igual el módulo a ITR. O sea que son iguales. Bien, entonces podríamos haber calculado el módulo de IRS como el módulo de URS dividido el módulo de Z. Estos son perdón, vamos a ponerle cuando corresponde. Esto sería 110 voltios en módulo, y esto sería módulo de 5 ohms, y me da 22 en módulo amper. 22 amper. Y a mí me preguntaban cuánto valen IR en módulo. Por ejemplo, puedo decir que IR en módulo va a ser lo mismo que IS en módulo, y va a ser lo mismo que IT en módulo. Van a valer lo mismo. Bueno, veamos. En este sistema, vamos acá al comienzo, aunque tengo UTR, URS, UST. Bien, entonces, en este sistema, URS en módulo es igual a UST en módulo y es igual a UTR en módulo, que valen 110 voltios. Por otro lado, sabemos que URN en módulo tiene que ser igual a USN en módulo, y esto tiene que ser igual a UTN en módulo. Pero sabemos que, por ejemplo, el módulo de URN va a ser igual al módulo de, por ejemplo, URS dividido raíz de 3. Recuerdan que esto que está acá eran las tensiones de fase. Y esto que puse acá es la tensión de línea. El generador conectado en estrella. La máxima tensión que está entregando es la tensión de línea, o tensión compuesta, o tensión entre fase y fase.
Y nosotros habíamos dicho que a esta la podíamos llamar U de fase, y la relación me quedaba a esta U de línea, esta es fase, la relación entre U de línea y U de fase es esta. O, escrito de otra manera, se puede escribir raíz de 3 U de fase es igual a U de línea. Bueno, vamos a quedarnos con esto que dice acá. Que esto, vean, se da con las tensiones. Esto que está acá, que remarqué, se da con las tensiones acá, en un generador que está conectado en estrella. Y acá tengo una carga en triángulo. Esto que está acá es la carga. Y la carga, voy a marcarlo bien acá, carga es esta. Y la carga está en triángulo. Bien. Observen esta relación entre una y otra. Voy aquí a mi ejercicio, pero mi ejercicio está del lado de la carga. Y del lado de la carga está en triángulo. Del lado de la carga está en triángulo. Y si yo observo las corrientes de fase, me dieron todos módulo 22. Y acá las corrientes me dieron 38,1. Por lo tanto, si hacemos cuenta, si hago 38, si yo hago lo siguiente, 38,1 dividido 22, si alguien me puede decir cuánto les da esto. No lo hago yo. 1,73. 1,73. 1,73 es la raíz de 3. Si hacemos raíz de 3 me da 1,73. Esto que está acá es lo que yo llamé la corriente de fase. Y estos resultados, IR y S y T, es la corriente de línea. Bueno, entonces vean que se cumple esto también. Se cumple que la corriente de línea va a ser raíz de 3 por la corriente de fase. Por lo tanto, nosotros cuando calculamos el módulo, calculamos acá el módulo de las corrientes y todas las corrientes son las mismas, yo puedo decir que las corrientes de línea son las mismas, porque está todo balanceado. Es todo balanceado. ¿Qué significa balanceado? Que las tres cargas, estas tres cargas, son las mismas. En módulo y en ángulo, ojo, en módulo y en ángulo. Y con el mismo ángulo de fase. Ahí son balanceadas. Esto que tengo acá, que es el generador, siempre está balanceado. Siempre está balanceado. Le entrega las tres tensiones y están perfectamente balanceadas. Y si la carga está balanceada,
todas las corrientes de línea serán las mismas y las corrientes de fase serán las mismas. ¿Qué va a cambiar? Los ángulos de fase. Pero si yo quiero tener idea de las corrientes, con calcular los módulos, una vez que calculé el módulo de esta corriente aplicando ley de Ohm y me dio 22 amperes de esta manera, como lo calculé acá, lo único que tendría que hacer es decir que estas corrientes van a ser raíz de 3 por 22 amperes. Y esto me tiene que dar 38,1 amperes en módulo. Esa sería una forma, ¿no?, de hacer un cálculo rápidamente, donde se haría este cálculo en forma rápida en una instalación. En una instalación, si tenemos las cargas balanceadas, podemos calcular enseguida qué corrientes vamos a tener en la línea, y que en las fases, en una carga en triángulo. En una carga en triángulo. Bueno, entonces, una carga balanceada, digamos que es lo ideal. Bueno, después vamos a ver que en la práctica es muy difícil tener cargas balanceadas. Es muy difícil. En la práctica es muy difícil balancear cargas. Pero bueno, nosotros arrancamos el estudio de trifásica con cargas balanceadas y después vamos a ver qué pasa cuando se produce un desbalance de carga. Pero vamos a repasar lo que hicimos acá. Nosotros siempre que tenemos un generador trifásico, y el generador, para que me entregue las tensiones de fase y de línea, tiene que estar conectado en triángulo. Como nos muestra el dibujo, sí, yo tengo mi generador y tengo la carga conectada en triángulo, el neutro no lo uso y trabajo directamente con las tensiones de línea o tensiones entre fase y fase. Y se originan tres corrientes. Una corriente por cada impedancia que conforma la línea, una corriente por cada impedancia que conforma la línea, y las corrientes de línea, que las podemos calcular, y estas corrientes guardan esta relación. Guardan esta relación en una carga en triángulo. Y ya lo terminamos. Lo que me gustaría hacer a mí, ya terminamos este ejercicio, me gustaría hacer la parte, resolverlo gráficamente, o sea, calcular estas tres corrientes que calculamos acá, esta corriente, esta y esta, calculadas en forma gráfica. Pero eso lo dejamos para el lunes. Eso dejamos para el lunes. Ahora podemos hacer algo aquí que es como que este ejercicio nos da unas conclusiones. Si yo tengo una carga en triángulo, estamos siempre hablando sistema balanceado. Una carga en triángulo. Y yo acá tengo conectado mi generador. Yo acá tengo conectado el generador. Van a aparecer 1, 2, 3. Que las voy a poner así. Corriente de línea, que sería IR, IS e IT. Y acá aparecerían otras corrientes, que las voy a dibujar así en forma cíclica.
que a estas las puedo llamar, que para mí serían las corrientes de fase, que estarían dando vuelta en las ramas del triángulo. Y estas de acá las podría llamar que son las de línea. Y se guarda esta relación en la carga. Se guarda la relación de que I de línea es igual a raíz de 3 I de fase. Y vean ustedes, yo acá que tengo URT, UST y UTR. Y no tengo otras tensiones. No tengo otras tensiones. Tengo las tensiones de línea. Y en una carga en triángulo puedo decir que las tensiones líneas son iguales a la de fase. Y esta es una relación que ocurre en una carga en triángulo. Por lo tanto, como se imaginarán ustedes, en una carga en paralelo, perdón, carga en estrella, voy a obtener la conclusión, la relación va a ser al revés. Y lo vamos a ver bien cuando hagamos un ejercicio con cargas balanceadas en estrella. Si yo tengo que esta Z y esta Z son todas iguales, vamos a partir de esta condición. Yo acá no lo puse, pero estamos trabajando con eso, ¿no es cierto? Son iguales. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Acá voy a tener una sola corriente. Y R, si esta es la fase R, si esta es la fase T, voy a tener una sola corriente. Y si esta es la fase S, voy a tener una sola corriente. Y acá voy a tener conectado el neutro. Acá tengo conectado el neutro. Por lo tanto, va a haber una corriente de neutro. Acá se va a cumplir una condición, que la corriente de neutro tiene que ser igual a IR más IS más IT. Pero vean ustedes acá. Acá no distingo la corriente entre fase y línea. Entonces, en una carga en estrella, la I de línea es igual a la I de fase. Pero las tensiones de línea, que serían, ¿cuáles serían las tensiones de línea? Entre, por ejemplo, RS, que esta sería la tensión de línea, las tensiones de línea sería igual a raíz de 3 la tensión de fase. Esta es una relación que se da con esta sería la tensión de fase, con las cargas en estrella y en triángulo. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Vamos a seguir trabajando con el ejercicio en forma analítica y vamos a ver bien qué es estas conclusiones que sacamos con este ejercicio. Así que los espero el lunes y continuamos con este ejercicio y continuamos con carga trifásica. Que tengan buen fin de semana y los espero.